Está con nosotros nuestra editora económica Daniela Blandón, con quien vamos a abordar las elecciones en Colombia. Primera vuelta este domingo. Dani, ¿cómo va a encontrar el nuevo presidente o presidenta esta economía? Hola Juan, muy buenas noches. Pues la cuarta economía de América Latina llega a estos comicios con la necesidad de mejorar su desempeño, que está marcado por una desaceleración en el crecimiento y en la inversión, también una cifra de inflación que logró caer en 4 años, pero que está retomando esa senda alcista. Acá la vemos un 5,7% anual. También una pobreza que en el gobierno de Gustavo Petro recibió en 16% y que deja en un dígito. El exdirector del Centro de Pensamiento Fedesarrollo y consultor independiente Luis Fernando Mejía nos hizo un resumen de cómo está la economía hoy comparada con la de hace 4 años. La economía colombiana hoy tiene algunas señales de preocupación aún más fuertes que las que tuvo hace 4 años. ¿Por qué? Porque recordemos que en el 2021 y 2022 la economía colombiana creció por encima del 7% en términos anuales. Si bien la inflación era todavía alta, seguramente cifras que el Banco Central veía con mucha preocupación, la diferencia frente al crecimiento económico actual es sustancial. Este año la economía crecerá cerca del 2,5% y el año anterior creció apenas al 2,6%. En parte atado al comportamiento de la inversión total, tanto pública como privada, que yo diría es uno de los grandes temas hacia adelante de gestión por parte del próximo gobierno. La tasa de inversión en Colombia hace 4 años era del 19% del Producto Interno Bruto y este año estamos hablando de una tasa de inversión del apenas el 16%, que es la más baja en 20 años. Dani, en general, ¿qué desaciertos, aciertos se pueden rescatar del gobierno saliente? Bueno, también recordemos que en 2021-2022 veníamos en pospandemia, la economía cayó drásticamente y esos altos crecimientos en esos 2 años también pues eran debido a un efecto rebote. Pero además de esa desaceleración en la inversión y de un crecimiento menor, como lo mencionaba nuestro invitado, también hay un deterioro fiscal con una deuda pública que no baja. Nuestro invitado nos mencionó los retos, pero también esos aciertos de los últimos 4 años. Otra preocupación muy de fondo, que también será uno de los grandes retos a enfrentar para el próximo gobierno, la situación fiscal. Si bien el gobierno anterior dejó una situación fiscal que no era la mejor, este gobierno, luego de 4 años, no logró darle la vuelta a una situación en donde el déficit fiscal observado ha estado sistemáticamente por encima del 7% del PIB. Así que ahí hay otro elemento fundamental de reto para el próximo gobierno. ¿Qué elementos positivos destacaría? El cierre del subsidio a la gasolina, que fue muy importante para evitar un desangre adicional de las finanzas públicas, y también el comportamiento de empleo que indudablemente ha sido positivo este año con una tasa de empleo promedio que estará por debajo del 9%. Ya veíamos que la reducción de la pobreza y el desempleo son algunos de los logros a destacar. Este último, el desempleo, era del 11% cuando Petro recibió el mandato y hoy es de menos del 9%, lo que el gobierno atribuye al énfasis que ha tenido en las políticas sociales. ¿Cuál es el reto, Dani, más apremiante de aquella persona que llegue al Palacio de Nariño? Bueno, muchos coinciden, Juan, en que es el déficit fiscal. ¿Y qué es un déficit fiscal? Lo hemos explicado varias veces acá, y es que los ingresos del gobierno, que por lo general vienen en gran parte de los impuestos, son menores a los gastos que tiene. Entonces entra dentro de un déficit fiscal. Para hacerse una idea, en Europa consideran que hasta un 3% del PIB ya es, o más del 3% del PIB, ya comienza a ser preocupante. Antes de la pandemia, acá en Colombia, era del 2,5% del PIB. Durante el gobierno de Iván Duque se llegó a disparar hasta más del 7%, como lo vemos en este gráfico, en parte como consecuencia de las distorsiones económicas que generó la misma pandemia. Ese déficit heredado no ha podido volver a los niveles anteriores y las propuestas de los candidatos varían considerablemente entre ellos. Unos quieren reducir gastos y otros aumentar ingresos. Luis Fernando Mejía nos explica. Como el tamaño del problema es tan grande, no va a ser posible resolverlo a través de un único instrumento. Es decir, no se puede solamente recortar el gasto público o, por el contrario, solamente hacer una reforma tributaria que pueda generar mayores ingresos para la nación. La solución va a tener que venir justamente de los dos elementos. El próximo gobierno tendrá que
apretarse el cinturón del gasto público porque es insostenible mantener un gasto en estos niveles, especialmente con el déficit fiscal observado y con las tasas de interés a las cuales se está financiando el gobierno a un año, que hoy en día están cercanas al 14-15%. Y por otro lado, luego de hacer ese plan de ajuste, de austeridad, de cómo refocalizar mejor el gasto público, también indudablemente tendrá que presentar una nueva reforma tributaria para aprobarse en el segundo semestre del año. Así que independiente de quién quede como presidente o presidenta, esa tarea de recortar el gasto público y de aumentar los ingresos tendrá que venir de manera complementaria. Dani, ya nos has traído la situación económica de Colombia, pero veamos una foto más amplia. ¿Cómo está este país en lo que se refiere con otras naciones? Bueno, Juan, pues antes de eso decir que lo bonito de la economía es que es una amalgama, ¿no? Entonces, si tenemos un déficit fiscal, ¿cómo se ataca ese déficit fiscal? O con más ingresos, o sea, más impuestos, o con recortes de gastos, o con deuda. Y vamos a hablar de la deuda porque es uno de los indicadores que mide la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Entonces, en deuda bruta de los gobiernos centrales, como vemos acá, en el caso de Colombia es más del 60% del Producto Interno Bruto, la cuarta más alta de la región, por debajo de Brasil o de Argentina y por encima de Ecuador o Uruguay. Un panorama muy completo el que nos trajiste de cara de esa primera vuelta que tendremos el domingo. Dani, vamos a terminar ahora con nuestra cifra del día. Para no seguirlos aburriendo con tantos números y tanta macroeconomía, pues vamos a una poco ortodoxa pero buena manera de comparar economías, y es con el índice Big Mac, que elabora hace más de 4 décadas cada año la revista británica The Economist. Y lo que hace es medir cuánto cuesta esta hamburguesa, la Big Mac, en moneda local frente a Estados Unidos. Este año entonces quedó en 22.900 pesos colombianos frente a $6,2 en Estados Unidos. Entonces, si convertimos esa cifra, esos 22.900 a dólares, el precio es 1,5% más caro que en Estados Unidos, solamente superado en la región por Uruguay. Y es la décima también en el ranking mundial. Doy fe de este dato, soy cliente de esta cadena. Un menú para 2 personas es como un menú en un muy buen restaurante aquí en la ciudad de Bogotá. Esa es la mejor manera de medirlo, Juan, con el poder adquisitivo también de la gente. Dani, muchas gracias. Nunca nos aburres, por favor. Bueno, acá estamos para eso, ¿no? Continuamos en Contexto Global de France 24. Breve pausa, ya regresamos.